Bueno, buenas tardes. Hoy estamos aquí reunidos nuevamente con esa promesa del tema de hablar de libros, de hablar y de leer libros. Hoy, bueno, hay un videito con la introducción donde abrimos este libro. Aquí se llama Aquí no hay reglas, de Netflix, y la cultura de la reinvención. Está escrito por Reed Hastings y Erin Meyer, dos personas súper interesantes. Y pues nada, vamos a arrancar con esta primera parte. Son cuatro secciones bastante interesantes, así que pues nada, nos vamos con la introducción. Vamos aquí a acomodarnos, que tengamos aquí la posibilidad de leer rápidamente. Y entonces aparecemos con la historia. Entonces resulta que en la introducción nos dicen, Reed Hastings dice, Blockbuster es 1000 veces más grande que nosotros. Susurrea Mark Randolph al entrar en una cavernosa sala de reuniones situada en la 27ª planta de la Renaissance Tower en Dallas, Texas. A principios del 2000, era la sede de Blockbuster en aquel entonces, un gigante de 6.000 millones de dólares que dominaba el sector del cine doméstico, con casi 9.000 videoclubes en todo el mundo. Su CEO, John Antioco, que tenía fama de ser un estratega habilidoso y consciente de que un Internet omnipresente y súper rápido transformaría drásticamente el sector, nos dio una calurosa bienvenida con su perilla entrecana y un traje caro. Parecía totalmente relajado. Yo, en cambio, era un manojo de nervios. Mark y yo éramos los cofundadores y en ese momento directores de una diminuta empresa con 2 años de antigüedad que alquilaba DVDs a través de una página web y los enviaba mediante el servicio de correos estadounidense. Teníamos un centenar de empleados y tan solo 300.000 suscriptores y habíamos empezado con mal pie. Aquel año nuestras pérdidas ascendían a 57 millones de dólares. Ansiosos por cerrar un acuerdo, habíamos trabajado durante meses solo para que Antioco atendiera nuestras llamadas. Nos sentamos todos alrededor de una enorme mesa de cristal y tras unos minutos de charla, Mark y yo planteamos nuestras propuestas. Esto es, que Blockbuster comprará a Netflix y nosotros desarrollaríamos y gestionaríamos Blockbuster como una subdivisión de alquiler de videos online. Antíoco nos escuchó atentamente, asintiendo con frecuencia y al cabo preguntó, ¿cuánto tendría que pagar Blockbuster por Netflix? Cuando oyó nuestra respuesta, 50.000 millones, 50 millones de dólares, se negó en redondo. Mark y yo salimos de allí desanimados. Aquella noche, cuando me metí en la cama y cerré los ojos, imaginé a los 60.000 empleados de Blockbuster riéndose a carcajadas a causa de nuestra ridícula propuesta. Pues claro que a Antioco no le interesaba, porque iba a interesarle a un gigante como Blockbuster, un sinónimo de cine doméstico con millones de clientes, unos beneficios enormes y un CEO con talento, un quiero y no puedo con Netflix. ¿Qué podíamos ofrecer nosotros que ellos no fuesen capaces de hacer de un modo muchísimo más eficaz? Poco a poco, no obstante, el mundo fue cambiando y nuestro negocio se mantuvo en pie y creció en el 2002. 2 años después de aquella reunión, sacamos a Netflix a bolsa. Pese a nuestro crecimiento, Blockbuster seguía siendo 100 veces más grande que nosotros, 5.000 millones de dólares frente a 50. Además, Blockbuster pertenecía a Viacom, que en aquel momento era la empresa de entretenimiento más valiosa del mundo. Sin embargo, en el 2010 Blockbuster se había declarado en bancarrota y en el 2019 solo quedaba uno de sus videoclubes situado en Bend, Oregon. Blockbuster Blockbuster no había sido capaz de efectuar la transición de alquiler de DVD al streaming. El año de 2019 también fue notable para Netflix. Nuestra producción Roma fue nominada a Mejor Película y obtuvo 3 Oscars, un gran logro para un director, Alfonso Cuarón, y que a la vez apuntaló la transformación de Netflix en una empresa de entretenimiento plenamente desarrollada. Hace mucho tiempo dejamos el negocio de los DVD por el correo para convertirnos no solo en un servicio de streaming por Internet con más de 167 millones de suscriptores en 190 países, sino también en una importante productora de series de televisión y películas de todo el mundo.
Hemos tenido el privilegio de trabajar con algunos de los creadores más prodigiosos, entre ellos Shonda Rhimes, Joel Ethan Cohen y Martin Scorsese. Habíamos presentado un nuevo sistema para que la gente viera grandes historias y las disfrutara, lo cual en sus mejores momentos rompía barreras y enriquecía vidas. A menudo me preguntaban, ¿cómo ocurrió? ¿Por qué Netflix se ha adaptado en repetidas ocasiones y Blockbuster en cambio no? El día que fuimos a Dallas, Blockbuster tenía todos los ases, contaba con la marca, el poder, los recursos y la visión. Blockbuster no había ganado, nos había ganado sobradamente. Entonces no era obvio, ni siquiera para mí, pero nosotros teníamos una cosa de la que Blockbuster carecía, una cultura empresarial que consideraba a las personas más importantes que los procesos, que anteponía la innovación a la eficacia y que implantaba muy pocos controles. Nuestra cultura, consagrada en obtener el máximo rendimiento con densidad de talento y a dirigir a los empleados mediante el contexto en lugar del control, y a dirigir a los empleados mediante el contexto en lugar del control, nos ha permitido crecer permanentemente y cambiar a medida que el mundo y las necesidades de nuestros suscriptores se transforman a nuestro alrededor. Netflix es diferente. En nuestra cultura empresarial no hay reglas. Duro. La cultura de Netflix es inusual. Eric Meyer, la cultura empresarial puede ser un Senegal de lenguaje impreciso y definiciones incompletas y ambiguas. Y lo que es peor, la expresión de los valores de la empresa rara vez coincide con el comportamiento de la gente en la vida real. Los impecables eslóganes que aparecen en los carteles o en los informes anuales a menudo acaban siendo palabras vacías. Durante muchos años, una de las empresas más importantes de Estados Unidos exhibió con orgullo la siguiente lista de valores en el vestíbulo de sus oficinas centrales: integridad, comunicación, respeto, excelencia. ¿De qué compañía se trataba? De Enron, que se jactó de poseer unos valores nobles hasta el momento en que su desplome, uno de los casos de fraude y corrupción empresarial más grande de la historia. La cultura de Netflix, en cambio, es popular o impopular, según el punto de vista de cada cual. Por decir las cosas como son, millones de ejecutivos han estudiado la presentación de la cultura de Netflix, un conjunto de 127 diapositivas que se concibieron para uso interno, pero que Reed publicó en Internet en el 2009. Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, supuestamente dijo que esa presentación de PowerPoint podría ser el documento más importante que haya salido de Silicon Valley. A mí me encantó la presentación por su franqueza y la detesté por su contenido. Los 3 recuadros siguientes son una muestra de ello. Entonces muestran cómo cualquier empresa intentamos contratar bien. Siguiente diapositiva dice, a diferencia de muchas empresas, nosotros ponemos en práctica un rendimiento adecuado, comporta una indemnización generosa. La siguiente diapositiva dice, los demás deberán recibir una indemnización generosa ahora para que podamos buscar para ese puesto a una estrella. El ejercicio de retención que utilizan los directivos. Y así varias presentaciones. Al margen de si es ético despedir a empleados que a pesar de que se han esforzado no han logrado realizar un trabajo extraordinario, esas diapositivas parecieron pura mala gestión. Violan el principio de la profesora Amy N. Monson de la Escuela de Negocios de Harvard, que denomina seguridad psicológica en su libro en el 2018 de Fearless Organization, que significa la organización intrépida, explica que si quieres fomentar la innovación debes desarrollar un entorno en que la gente se sienta segura de soñar, expresar sus opiniones y correr riesgos. Cuando más seguro sea el ambiente, más innovación tendrás. Por lo visto en Netflix, nadie leyó ese libro. Internet contratar a los mejores y luego infundir temor en los empleados talentosos, diciéndoles que acabarán tirados en el cubo de la basura de las indemnizaciones generadoras si no destacan, parecía una manera infalible de determinar cualquier esperanza de innovación. Esta es otra diapositiva de la presentación. Política y control de Netflix sobre las vacaciones. No hay normas ni control. En Netflix tampoco hay normas respecto a la indumentaria, pero no se puede ir desnudo a trabajar. Lección, no hay falta de normas para todo. No adjudicar días de vacaciones a los empleados me pareció absolutamente irresponsable.
en una espléndida manera de crear unas condiciones de taller clandestino en el que nadie se atreve a tomarse un día libre y encima a venderlo como una ventaja. Los empleados que se van de vacaciones son más felices, disfrutan más de su trabajo y son más productivos. Sin embargo, muchos titubean a la hora de tomarse las vacaciones que les corresponden. Según un sondeo llevado a cabo por Glassdoor en 2017, los trabajadores estadounidenses solo se toman alrededor del 54% de los días de vacaciones que les correspondían. Con toda probabilidad, los empleados se tomaban aún menos tiempos libres si se elimina por completo la asignación vacacional de- debido a una conducta humana bien documentada que los psicólogos denominan aversión a la pérdida. Los seres humanos odiamos perder lo que ya tenemos, incluso más de lo que nos gusta conseguir algo nuevo. Ante la posibilidad de perder algo, intentamos evitarlo a toda costa. Nos tomamos esas vacaciones. Si nos asignan vacaciones, no tenemos perderlas y somos menos proclives a tomárnoslas. Las reglas se toman o se pierden, que incorporan muchas políticas empresariales tradicionales, parecen una limitación, pero en realidad animan a la gente a descansar. Y aquí va la última diapositiva de Netflix. Franqueza siempre. A ningún miembro del equipo deberán sorprenderles sustancialmente las opiniones de su líder. Por supuesto, nadie apoyará abiertamente un lugar de trabajo cimentado en los secretos y las mentiras. Sin embargo, a veces es mejor ser diplomático que expresar opiniones con rotundidad. Por ejemplo, cuando un miembro del equipo tiene problemas y necesita una inyección de moral o de confianza, todos podemos respaldar la idea de la franqueza a veces. Pero una política general de franqueza siempre parece una fantástica manera de romper relaciones, destruir la motivación y crear un ambiente de trabajo desagradable. En general, la presentación de la cultura de Netflix me pareció hipermasculina, beligerante en exceso y muy agresiva. Tal vez un reflejo de la clase de empresa que fundaría un ingeniero con una visión un tanto mecánica y racionalista de la naturaleza humana. Y pese a ello, una cosa es innegable. Netflix ha cosechado un éxito extraordinario. En 2019, 17 años después de que Netflix saliera a la bolsa, el precio de sus acciones había pasado de $1 a 350. En comparación, $1 invertido en los índices de Standard Poor's y Nasdaq, cuando Netflix empezó a cotizar, habría aumentado hasta los 3 o $4 en el mismo periodo. No solo el mercado de valores le encanta a Netflix, a los consumidores y a los críticos también. Series originales de la plataforma como Orange is the New Black y The Crown figura entre las más populares de la década, y Stranger Things probablemente sea la serie de televisión más vista en todo el mundo. Otras en lengua no inglesa como la española Elite, la alemana Dark, la turca Hakan y El Protector y la india Juegos Sagrados han subido el listón narrativo en sus países de origen y engendrado una nueva generación de estrellas internacionales. Durante los últimos años, Netflix ha cosechado más de 300 nominaciones a los Emmy y varios premios de la Academia en Estados Unidos. Asimismo, recibió 17 nominaciones a los Globos de Oro, más de que ninguna otra cadena u otro servicio de streaming, y en el 2019 alcanzó el primer puesto de empresas mejor consideradas de Estados Unidos en la clasificación anual del Reputation Institute. A los empleados también les encanta Netflix. En una encuesta realizada en el 2018 por Hired, un mercado.com para talentos tecnológicos, eligieron Netflix como la empresa para la que más le gustaría trabajar por encima de compañías como Google, que está en número 2, Tesla de Elon Musk en número 3 y Apple en número 6. En otro ranking del empleado más feliz elaborado en el 2018 por Comparably, una página de información salarial y profesional y basado en más de 5 millones de reseñas anónimas de trabajadores pertenecientes a 45 grandes empresas estadounidenses, Netflix contaba con los segundos empleados más felices en la lista de miles de clasificados, solo por detrás de HubSpot, una compañía de software con sede en Cambridge. Lo más interesante es que, a diferencia de la gran mayoría de las empresas que fracasan cuando su sector cambia,
Netflix ha respondido con éxito a las cuatro grandes transiciones que ha experimentado el mundo del entretenimiento y los negocios en solo 15 años. Del DVD por correo a emitir viejas series de televisión y películas por Internet, de emitir contenidos antiguos por Internet a lanzar contenidos de nuevo original como House of Cards, producido por estudios externos, de adquirir contenidos de estudios externos a crear un estudio propio que produce series y películas laureadas como Stranger Things, La Casa de Papel y La Balada de Buster Scruggs, de limitarse al territorio estadounidense a convertirse en una empresa internacional que entretiene a la población de 190 países. El éxito de Netflix es más que inusual, es increíble. Sin duda está ocurriendo algo singular que no sucedió con Blockbuster cuando se declaró en bancarrota en el 2010. Un lugar de trabajo diferente. La historia de Blockbuster no es una anomalía. La gran mayoría de las empresas fracasan cuando su sector experimenta cambios. Kodak no dio el salto de las fotografías en papel a las digitales. Nokia no dio el salto de los teléfonos plegables a los smartphones. AOL no dio el salto de Internet por línea conmutada a la banda ancha. Mi primera empresa, Pure Software, tampoco supo adaptarse a los cambios del sector porque no habíamos optimizado su cultura para innovación a la flexibilidad. Funes Pure Software en 1991, al principio teníamos una cultura empresarial espléndida. Éramos una docena de personas creando algo nuevo y pasándolo en grande. Como muchas empresas pequeñas, teníamos muy pocas normas o políticas que inhibieran nuestras acciones. Cuando el director de marketing decidió trabajar desde el comedor de su casa porque la posibilidad de servirse un cuenco de cereal Lucky Charms cuando quisiera lo ayudaba a pensar. No tuvo que pedir permiso a la directiva. Cuando nuestra encargada de instalaciones quiso comprar 14 sillas con estampado de leopardo para nuestros empleados porque estaban de oferta en Office Depot, no tuvo que rellenar una orden de compra ni recibir la aprobación del director financiero. Entonces, Pure Software empezó a crecer. A medida que íbamos contratando nuevos empleados, algunos cometían estupideces que costaban dinero a la empresa. Cada vez que eso ocurría, yo instalaba un proceso para impedir que se repitiera ese error. Por ejemplo, un día Matthew, nuestro jefe de ventas, viajó a Washington, D.C. para reunirse con un posible cliente. Este se hospedaba en el Willard Intercontinental, un hotel de 5 estrellas, así que Matthew también lo hizo. Costaba $700 por noche. Cuando lo supe me sentí frustrado, así que pedí a nuestro jefe de recursos humanos que creara una política de viajes que estipulara cuánto podían gastar los empleados en aviones, comidas y hoteles, y que se requiriera la aprobación por parte de la directiva a partir de cierto límite de gastos. Sheila, nuestra jefe de fianzas, tenía un caniche negro y a veces lo llevaba a la oficina. Un día descubrí que el perro había hecho un gran agujero en la alfombra de la sala de reuniones. Sustituir aquella alfombra costó una fortuna, así que creé una nueva política. Prohibidos los perros en el trabajo sin un permiso especial del Departamento de Recursos Humanos. Las políticas y los procesos de control cobraron la relevancia que se asentían a quienes no les salían del guión, mientras que muchos creativos inconformistas se sentían reprimidos y acababan yéndose a otra empresa. Lamenté su marcha, pero creía que era lo normal cuando una empresa crece. Entonces sucedieron dos cosas. La primera fue que no innovamos con rapidez, éramos cada vez más eficientes pero menos creativos. Para crecer tuvimos que comprar otras empresas que sí contaban con productos innovadores. Ello generó una mayor complejidad de negocio, que a su vez dio lugar a más normas y más procesos. La segunda fue que el mercado sustituyó el C++ por el Java. Para sobrevivir teníamos que cambiar, pero habíamos seleccionado y condicionado a nuestros empleados para que siguieran procesos y no para que pensaran de forma innovadora o cambiaran con rapidez. Fuimos incapaces de adaptarnos en el 1997 y acabamos vendiendo la empresa a nuestro máximo competidor. Eso fue todo. Con Netflix, mi siguiente proyecto esperaba fomentar la flexibilidad, la libertad de los empleados y la innovación en lugar de la prevención de errores y el cumplimiento de las normas.
Al mismo tiempo comprendí que cuando una empresa crece, si no se gestiona con políticas o procesos de control, probablemente se sumirá en el caos. Mediante una evolución gradual a lo largo de muchos años de prueba y error, dimos con un sistema para que eso funcionara. Si se otorga más libertad a los empleados en lugar de desarrollar procesos que les impidan aplicar su criterio, tomarían mejores decisiones y sería más fácil que asuman responsabilidades. Eso también da lugar a una plantilla más feliz y motivada. Además de una empresa más ágil, pero para asentar unos cimientos que permitan ese grado de libertad, primero se debe incrementar otros dos elementos. Y aquí van. Acumular densidad de talento. En la mayoría de las empresas se imponen políticas y procesos de control para manejar a los empleados que muestran un comportamiento descuidado, poco profesional o irresponsable. Pero si se evitan o se despiden a esas personas, no se necesitan normas. Al crecer una empresa con personal productivo, se puede suprimir casi todos los controles. Cuando más denso es el talento, mayor es la libertad que se puede ofrecer. Fomentar la sinceridad. Los empleados con talento tienen mucho que aprender unos de otros, pero los protocolos habituales de cortesía a menudo les impiden expresar las críticas necesarias para llevar el rendimiento a otro nivel. Cuando los trabajadores con talento desarrollan el hábito de compartir críticas, todos mejoran en su labor a la vez que son implícitamente responsables unos de otros, lo cual reduce aún más la necesidad de controles. Con esos dos elementos afianzamos y ahora ya se puede. 1. Reducir los controles. Hay que empezar por arrancar páginas del manual de empleado. Las políticas relacionadas con viajes, gastos y vacaciones pueden desaparecer. Más adelante, cuando el talento sea cada vez más denso y las críticas constructivas más frecuentes y sinceras, se podrán eliminar procesos de aprobación en toda la empresa y enseñar a los directivos principios como dirigir con contexto en lugar de con control. Y formar a los empleados utilizando criterios como no hay que aspirar a complacer al jefe. Lo mejor de todo es que cuando se empieza a desarrollar este tipo de cultura, aflora un ciclo virtuoso. Elimina controles, genera una cultura de libertad y la responsabilidad, unos términos que los empleados en Netflix utilizan tanto que ahora simplemente dicen L y R, que atrae grandes talentos y posibilita suprimir más controles todavía. Todo esto propicia un grado de rapidez e invasión que la mayoría de las empresas no pueden igualar, pero es imposible llegar a este nivel de una tacada. Primero, generar densidad de talento, confeccionando una plantilla con empleados muy productivos, fomentar la sinceridad, alentando a hacer muchas críticas constructivas, eliminar controles como la política vacacional y las aprobaciones para viajes y gastos. Segundo, fortalecer la densidad de talento pagando los mejores salarios del mercado para ese perfil profesional, aumentar la sinceridad poniendo énfasis en la transparencia empresarial, eliminar más controles como la aprobación de la toma de decisiones y tercero, maximizar la densidad del talento, aplicando el ejercicio de retención. Maximizar la sinceridad fomentando círculos de críticas constructivas, eliminar la mayoría de los controles dirigiendo con contexto en lugar de con control. Los primeros 9 capítulos de este libro abordan este sistema en 3 pasos y cada ciclo ocupa una sección. El 10º capítulo analiza lo que ocurrió cuando empezamos a introducir nuestra cultura corporativa en varias culturas nacionales, una transición que ha generado desafíos interesantes e importantes. Por supuesto, casi todos los proyectos experimentales comportan éxitos y fracasos. La vida en Netflix, como la vida en general, es un poco más compleja de lo que denota la anterior ilustración, en forma de tornado. Por eso pedí a una persona externa que estudiara nuestra cultura y escribiera este libro conmigo. Quería que un experto imparcial observara con detenimiento cómo se desarrollara día a día la cultura entre nuestras 4 paredes. Pensé en Edith Meyer, cuyo libro de Culture Map, el mapa de la cultura, acabarán de leer. Erin, profesora de la Escuela de Negocios INSEAD, situada en las afueras de París, había sido elegida recientemente por Thinkers 50
como una de las pensadoras más influyentes del mundo en materia empresarial. Escribe a menudo acerca de sus estudios sobre diferencias culturales en lugar del trabajo para Harvard Business Review, y gracias a su libro supe que ella también había sido profesora voluntaria del Cuerpo de Paz en el África Meridional 10 años antes que yo. Le envié un mensaje. En febrero de 2015 leí un artículo de Huffington Post titulado Una de las razones del éxito de Netflix tratan a sus empleados como adultos. El artículo explicaba: Netflix da por sentado que cualquier empleado posee un criterio increíble, y el criterio que no el proceso es la solución a casi todos los problemas ambiguos. Lo malo es que se pide a la gente que rinda a un altísimo nivel o lo echan a la calle con una generosa indemnización por despido. Sentía cada vez más curiosidad por averiguar cómo una empresa podía trabajar adecuadamente en la vida real siguiendo dicha metodología. La falta de procesos es sinónimo de caos, y despedir a los empleados si no muestran un rendimiento altísimo siembra el terror en la plantilla. Meses después, una mañana me encontré con el siguiente correo electrónico en mi bandeja de entrada. Reed Hastings, 31 de mayo del 2015, Cuerpo de Paz y libro. Formé parte del Cuerpo de Paz de Suazilandia. Ahora soy el CEO de Netflix. Me encantó tu libro y hemos pedido a todos nuestros líderes que lo lean. Me gustaría mucho que tomáramos un café algún día. Viajo a menudo a París. El mundo es un pañuelo. Reed y yo nos conocimos al final y me propuso que entrevistáramos a empleados de Netflix para ofrecerle una mirada en primera persona sobre la cultura de Netflix y recabar datos a fin de escribir un libro con él. Era una oportunidad para averiguar cómo una empresa con una cultura diametralmente opuesta a todo lo que sabemos acerca de la psicología, negocios y conducta humana puede cosechar unos resultados tan extraordinarios. He llevado a cabo más de 200 entrevistas con trabajadores y extrabajadores de Netflix en Silicon Valley, Hollywood, Sao Paulo, Ámsterdam, Singapur y Tokio, y he conversado con empleados de todos los niveles, desde directivos hasta auxiliares administrativos. En general, Netflix no cree en el anonimato, pero para las entrevistas insistí en que se ofreciera a los empleados esta opción. Quienes se decantaron por el anonimato aparecen en este libro con un nombre ficticio. Sin embargo, fieles a la cultura de la franqueza, permítanme que imperaba en Netflix mucho, nos mostraron reparos en identificarse y compartir toda clase de opiniones sorprendentes y en ocasiones hasta desfavorables, así como historias sobre ellos mismos y su empresa. Hay que conectar los puntos de otra manera. En su famoso discurso inaugural de la Universidad de Stanford, Steve Jobs dijo: no se puede conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puede hacerse mirando hacia atrás. Por tanto, hay que confiar en los puntos que acabarán conectándose en el futuro. Es necesario confiar en algo: el instinto, el destino, la vida, el karma o lo que sea. Esa estrategia no me ha fallado nunca y ha cambiado mi vida por completo. Jobs no es el único. Cuentan que el mantra de Sir Richard Branson es ABCD o Always for Connecting the Dots, conectar siempre los puntos, y David Breyer y Fast Company publicaron un video fascinante según el cual nuestra manera de conectar los puntos define cómo vemos la realidad y, por tanto, cómo tomamos decisiones y llegamos a conclusiones. El propósito es animar a la gente a cuestionar cómo se conectan los puntos. En la mayoría de las empresas, la gente los une igual que lo hacen y han hecho siempre los demás, lo cual persevera el status quo. Pero un día aparece alguien que conecta los puntos de otra manera, lo cual propicia una interpretación del mundo totalmente distinta. Esto es lo que ocurrió en Netflix. Pese a la experiencia de Reed en Pure Software, no tenía pensado crear una empresa con un ecosistema único. Por el contrario, buscaba la flexibilidad empresarial. Entonces sucedieron cosas que lo llevaron a conectar de otro modo. Los puntos de la cultura empresarial, poco a poco, a medida que esos elementos iban uniéndose, pudo comprender solo con la perspectiva del tiempo. ¿Qué aspectos de la cultura contribuyeron al éxito de Netflix? En este libro contaremos los puntos capítulo a capítulo, siguiendo el orden en que los descubrimos en Netflix. También analizaremos cómo se desarrollarán actualmente en el entorno laboral de Netflix y cómo cualquier líder podría aplicar su propia versión de la libertad y la responsabilidad en su empresa. Introducción a este libro. Nos queda algunos capítulos adicionales. Vamos en la sección 1.
Así que nada, nos vemos pronto en cualquier momento. Nos conectamos por los medios digitales para continuar leyendo libros. Hasta pronto.